Filosofía medieval, clase 26 de mayo, audio recuperativo 3. Estamos leyendo entonces Justino en la página 308, 309. Estamos en el capítulo 4. Y el concepto fundamental aquí es que en base a la concepción del libre albedrío, el hombre tiene el libre albedrío, en base a esa concepción el hombre tiene entonces la capacidad, la potencialidad de contemplar a Dios, de amar a Dios, pero también de rechazarlo, ¿no? Por lo tanto, no basta con que tenga la capacidad de contemplar a Dios para que de hecho naturalmente vuelva a Dios o contemple a Dios, sino que es necesario para él tomar una opción del libre albedrío. Ahora el libre albedrío, la instancia ética, la existencia, digamos, de la opción ética, es algo que Platón reconocía ampliamente. Por lo tanto, el interlocutor cristiano no intenta convencerlo de que existe la ética, de que existe el libre albedrío, comparten ese supuesto común, ¿no? El hombre tiene libre albedrío, por lo tanto, puede portarse bien o mal, ¿no? Sobre esta base, entonces, el cristiano, el anciano cristiano, le rebate al joven platónico, que es el joven Justino, que entonces no es correcto decir simplemente que el hombre puede contemplar a Dios o contemplar el bien porque tiene un parentesco con ese bien, con esa suprema forma, suprema esencia, sino que es absolutamente necesario que el hombre entonces tome una opción, y por lo tanto significa que este parentesco no es en realidad un parentesco meramente natural, no, sino que un parentesco que puede ser adquirido y también puede ser perdido. O en base a esa noción también rechaza la idea platónica de la reencarnación, ¿no?, del alma humana, que según la doctrina platónica podía reencarnarse en diferentes animales, también como castigo, ¿no? Porque en realidad este castigo tiene un problema en la visión platónica, que según Platón, en el momento en que el animal se va, después el alma va a morir, o sea, perdón, el alma se va a reencarnar, tiene que beber el agua del Leté, y ahí entonces olvidará todo, pero si olvida todo, argumenta Justino, entonces el castigo no es tal, ¿no? Porque un castigo que se olvida, que no accidentalmente, sino que por esencia se olvida, entonces no es un verdadero castigo, porque el castigo sirve en cuanto que haya memoria, en cuanto que hay memoria del castigo, ¿no? Concluye así el capítulo 4. En conclusión, ni las almas ven a Dios, ni transmigran a otros cuerpos, pues sabrían que es ese su castigo y temerían en lo sucesivo cometer el más ligero pecado. Ahora, que sean capaces de entender que existe Dios y que la justicia y la piedad son un bien, también yo te lo concedo, ¿no? Entonces está claro como la base común, los puntos comunes que siguen teniendo y seguirán teniendo por toda la filosofía cristiana, ¿no?, hasta hoy, hay una base común en la noción de Dios, que es Dios y cómo sabemos que existe, y por otro lado que la justicia y la piedad son un bien, ¿no? Pero que la justicia y la piedad son un bien se usa aquí en la antropología cristiana para mostrar que el alma, el hombre en general, si bien es creado a imagen y semejanza de Dios, sin embargo, no es divino, tiene la potencialidad de llegar a contemplar a Dios, pero también de rechazarlo, ¿no? Oye, en este sentido, en el capítulo 5, que también es muy importante, se corrige, digamos, la idea platónica de inmortalidad, ¿no? Leo, capítulo 5, página 310. Así pues, nada saben aquellos filósofos sobre estas cuestiones, porque no son capaces de decir ni qué cosa sea el alma. O sea, incluso acusa a los platónicos de estar equivocados precisamente en el punto fundamental en torno al cual giraba su doctrina, que era el alma, ¿no? No parece que lo sepan. Tampoco, por cierto, hay que decir que sea inmortal, pues si es inmortal, claro es que tiene que ser increada. Sin embargo, le dije yo,
por increada e inmortal la tienen algunos, los llamados platónicos. Y tú también, me dijo él, ¿tienes el mundo por increado? Hay quienes lo dicen, pero no soy de su opinión. Y haces bien, pues ¿por qué motivo un cuerpo tan sólido y que ofrece tanta resistencia, compuesto y variable y que cada día perece y nace, ha de pensarse no procede de algún principio? Ahora bien, si el mundo es creado, forzoso es que también lo sean las almas y que haya un momento en que no existan. Porque efectivamente fueron hechas por causa de los hombres y de los otros vivientes, aún en el supuesto de que tú digas que fueron creadas absolutamente separadas y no juntamente con sus propios cuerpos. Entonces aquí tenemos una aclaración muy importante. Muy importante. Se está haciendo entonces este análisis de la como inmortalidad, que es interpretada como como que el alma es increada en la visión platónica, ¿no? Y eso es lo que va a rebatir. Porque inmortal literalmente significa que no muere, ¿no? O que no puede morir. Pero Platón, en el platonismo hay una tendencia a identificar, a reducir, diríamos, la inmortalidad a divinidad. O sea, si el alma es inmortal, es divina, por lo tanto, increada, ¿no? Y aquí es donde entonces empieza la corrección, ¿no? Él dice, primero que todo, ¿no? Hay que aclarar que el mundo mismo es creado, ¿no? Todo lo que no es Dios, ¿no? Hay que dejar bien en claro que es creado. O sea, hay un dilema aquí neto. O algo es divino, por lo tanto, tiene el ser en sí, ¿no? O bien no es divino y entonces no tiene el ser en sí y entonces es causado. ¿No se acuerdan la definición que daba de Dios? Dios es causa y entonces todo lo que no es Dios, por definición, es causado, ¿no? Y causado es sinónimo de creado. Entonces el mundo es creado. Y eso se ve bien porque este cuerpo sólido, dice, toda esta realidad empírica, diríamos nosotros, que es compuesta, variable, cada día perece y nace, ¿no? Se refiere, entonces todo eso al mundo del ginestai, ¿no? Phtinon, kaiginomenon. Entonces, todo esto que está sometido al devenir tiene que necesariamente proceder de un principio, en otras palabras, tiene que ser causado, ¿no? Y aquí le remite al Timeo 28. Ahora bien, pero es interesante que hace el nexo, ¿no? No solamente entonces el mundo es creado, sino que si el mundo es creado, hay que admitirse también, forzoso es que también lo sean las almas, ¿no? Porque es claro, dice él, que las almas entonces fueron hechas por causa de los hombres y de los otros vivientes, ¿no? Incluso si se admitiera platónicamente que el alma es creada anteriormente al cuerpo, pero siempre habría que pensar que es creada, porque es evidente, dice él, que hay una conexión entre alma y cuerpo que hace que sea razonable pensar que el alma no es simplemente una entidad ajena, independiente, sino que es una entidad que trabaja en conjunto con el cuerpo, por lo tanto también pertenece al mundo del devenir y no hay una evidencia de que el alma exista eternamente, que sea divina, ¿no? Entonces, aun cuando el alma es distinta del cuerpo, se fijan que aquí se sobreentiende una base común, que el alma se admite que es distinta del cuerpo, por lo tanto, puede perfectamente ser, como dicen los platónicos, inmaterial, no espiritual, pero sin embargo creada, ¿no? Hay un momento en que no existe, no hay evidencia de que el alma en definitiva preexiste. Y entonces, ¿qué significa? ¿Que el alma no es inmortal? ¿Significa que muere? Simplemente no. Aquí Justino corrige, no se trata de eso, ¿no? Yo no afirmo, dice, estamos en el parágrafo 3. Yo no afirmo que todas las almas mueran, lo que sería una verdadera suerte para los malvados. ¿Qué digo, pues? Que las de los piadosos permanecen en un lugar mejor y las injustas y malas en otro peor, esperando el tiempo del juicio. Así, unas que han aparecido dignas de Dios ya no mueren, otras son castigadas, mientras Dios quiera que existan y sean castigadas. ¿No? Entonces,
No es que no haya inmortalidad, es solo, dice Justino, que no hay que confundir inmortalidad con ser increado, ¿no? El alma puede llegar a ser inmortal porque si se porta bien, entonces Dios la premiará. La inmortalidad es el premio, entonces, de la virtud, del bien. Por lo tanto, sí hay inmortalidad. Repito, lo que no hay que hacer es confundir inmortalidad con ser increado, ¿no? Es un don de Dios que el alma puede seguir viviendo, por lo tanto no es algo natural que el alma sea como inmortal por naturaleza, sino que para Justino lo es más bien por gracia, ¿no? Lo recibe como don de Dios, como un premio porque se ha portado bien. Y al contrario, el que no se ha portado bien puede ser aniquilado, ¿no? O sea, recibe el castigo, el alma, pero solamente mientras Dios quiera que exista, ¿no? Y después, entonces, el alma puede ser aniquilada. Vamos a interrumpir aquí